Me gustaría agradecerles al grupo de la alabanza, porque es cuando llegas a un lugar y ve que las canciones, no estoy hablando del ritmo, estoy hablando que estamos en el camino. Se nota que buscan canciones cristocéntricas y centradas en el digno, el que no tiene comparación, no hay palabras para expresar quién es Jesús. Pero gracias por seguir en este camino, porque es maravilloso verlo. No creáis, es difícil, no todas las iglesias están buscando poner a Cristo en el centro de su liturgia, ¿no? Lo que es todo lo que se hace aquí en este lugar. Yo me congrego en la iglesia del Cónsul, en Málaga. El pastor, son 3 pastores, tenemos que bancar a 3 ahí. David Jara, Jorge Martínez y Nicolás Tranchini. Seguro vosotros conocéis Nicolás Tranchini por el libro que ha escrito. Y de paso quería invitarles, pedir permiso, que habrá una conferencia en Valencia del pastor Nicolás Tranchini los días, como ves, 15 y 16 de septiembre. La primera vez que lo conocí no me cayó bien. Soy brasileño, él es argentino. Lo siento, Sergio. Pero cuando le conoce, el Señor nos va dando gustito y hoy es uno de mis mejores amigos. Y la verdad, los alientos, si ustedes han ido a la conferencia, se trata de lo que nosotros buscamos como resultado de conocer a esa persona maravillosa que es Jesús. Se trata de cambios profundos. Cómo el Evangelio nos transforma. Y nos transforma. No hay momentos solamente de estar aquí en la congregación porque es muy fácil y lo hacemos muchas veces aparentar algo que en realidad nuestro corazón está diciendo otra cosa. Y el Evangelio viene justo para lo contrario, para darnos motivo suficiente, como el pastor hablaba en el principio, de, a pesar de las circunstancias, poder centrarnos nuestra mirada en quién es Cristo y que eso vaya cambiando nuestra manera de vivir. No hay desperdicio. He conocido a través de sus conferencias hace más de 10 años, y para que vean, hasta hoy estoy trabajando con él en el ministerio. Yo me ocupo de la parte en portugués, la parte de cambio profundo en portugués, y en los lugares que hay que ir en portugués, mayormente voy yo a anunciar de esa forma lo que es el Evangelio. Entonces, primero, oréis por nosotros muchísimo y no dejéis de ir. Bueno, voy a estar ahí también, pero ayudando más en la organización y todo eso, ¿vale? Así que, gracias. Pues nada, antes, que los hermanos de la alabanza me hicieron cantar. Es en Denia, no en Valencia. Perdón, Denia, porque me vais a entender que soy de Málaga, no sé, explicarme muy bien. Vamos a orar un momentito. Señor, siempre con debilidad vengo ante tu presencia, pero a la vez creyendo en la fortaleza que tú nos das a través de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a que hoy podamos experimentar un poquito más de quién eres a través, Señor, de lo que vamos a hablar. Toca los corazones, los corazones de todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, en tu nombre de Jesús. Amén. Bueno, decirles que me cuesta mucho cada vez que hablaba con Sergio de dejar a mi niña y mi esposa. La niña, claro, tiene 5 años y me agarra y dice: papá, no te vas. Y, claro, no entiende mucho, pero el Señor nos llama y tenemos que aceptarlo. Hoy vamos a hablar sobre la carta de Timoteo, y el título que puse es ¿qué supera mi dolor? ¿Vale? Está, si queréis buscar, dice 2 Timoteo 4, 17 al 22. Me han dicho que vuestro pastor predica unas 2 horas. Así que... Cuando ha resumido. Así que, bueno.
igual lo voy a poner acá. Segundo Timoteo 4, 17. Dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Oh, madre mía. Peor que mi nombre, ¿eh? Ustedes no. Erasto se quedó en Corinto, pero Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, también Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con su espíritu. La gracia sea con vosotros. Cuando nosotros nos acercamos a la carta de Pablo, esa carta que Pablo escribió a Timoteo, no podemos leer esa carta antes de... siempre es bueno ver el contexto en que nos está escribiendo, en qué situación está Pablo. Está preso en Roma a causa del Evangelio, y Pablo escribió a Timoteo para que... el saber que Pablo está en aflicción es muy interesante como el tema que hemos puesto, que supera mi dolor. Y antes de nada quería decirles, aprovechar que mi esposa no está aquí. Cuando era niña, es argentina, cuando era niña, no sé quién le enseñó que los niños venían del repollo. Y yo, sí, y ella creía, ¿no? Y quizás ella pasaría al lado de una finca de repollo y diría, ahí están mis amiguitos, repollo. Pero, bueno, estoy seguro que quizás ella montaría una asociación de defensa, ¿no?, en contra del repollo. Pero se casaría conmigo como sea, ¿no?, por la cabecita que parece un poco, ¿no? Pero el hecho es que si ella siguiera creyendo en esa mentira, toda su vida, absolutamente toda su vida, regiría por esos lentes que ella estaba. Ella leería la vida por esos lentes. ¿Qué quiero decir con eso? Tener ese contexto, tener eso en nuestra cabeza. Hay un principio genérico que quiero mostrarles en este día, es que hay dos formas que cada uno de nosotros vamos a vivir la vida. Mira qué fácil, no hay otra, ¿no? Por un lado, viviremos según lo que la sociedad nos ha dicho, lo que yo creo, lo que mi papá me enseñó, y por otro lado, voy a vivir según los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. O sea, o viviremos de una forma o viviremos de otra, no hay opción. O viviremos según los lentes de Dios o seguiremos viendo repollos por todos lados. Los niños salen de los repollos, no hay otra opción. Cuando yo leo la carta que Pablo está escribiendo, a mí me encantan los contrastes que hace Pablo, porque me ayuda mucho a pensar, ¿no? Él estaba diciendo, el versículo 11 él dice que fui abandonado por todos. Versículo 11 él dice, Lucas estaba conmigo, sin embargo luego todos me han abandonado. Pablo, ¿te han abandonado o no te han abandonado? ¿Cómo así? Estaba contigo. Entonces esas aparentes contradicciones me ayudan mucho a la hora de pensar. Y hay dos afirmaciones que Pablo hace, es que fui liberado de la boca del león, es un dicho medio raro, y que fui liberado de toda obra mala. Y eso me llamó la atención y le dije, voy a indagar un poco sobre esas afirmaciones. Y hoy veremos, perdón, se me olvidó de apretar. Esto es más o menos lo que mi esposa pensaba, que un niño sale de la cabeza del repollo. Pero hoy veremos qué sería ser liberado de la boca del león y de que Dios lo libraría de toda obra mala. Esa expresión es usada en el Antiguo Testamento, David lo usa, quizá de haber sido liberado de una guerra, de ser derrotado por su enemigo, de ser calumniado algunas veces. Para que entendamos mejor los conceptos, a veces a mí me gusta explicar qué no es ser librado en el texto que nosotros hemos leído. ¿Qué sería para Pablo no ser librado de la boca del león? Bueno, la primera opción está, no es ser librado de la muerte en la arena, que era una costumbre muy común
en aquel entonces. Los primeros creyentes fueron echados a las arenas. A un romano, Pablo era romano. La ley decía que un romano no podía ser echado a los leones. Por lo tanto, esa yo descartaría. Por otro lado, aquí Pablo no está diciendo de ser librado de sus aflicciones, del dolor. Recordemos que él está preso. Por tanto, no fue librado de su dolor. Ser librado de la boca del león aquí no tiene que ver con ser privado del dolor. Ya bien lo que estoy diciendo. Aunque Dios se importa mucho con el dolor de cada uno de nosotros, aquí Pablo deja claro que no es el foco principal, aunque Dios, recuerda bien, Dios se interesa y está con nosotros en nuestras aflicciones. Tampoco sería ser librado de sus enemigos. Tampoco sería ser librado de sus enemigos. No creo que esa sea una... algunos podrían decir, bueno, en el tribunal, hubo un tribunal para juzgarlo antes, que fue liberado de ahí. No creo en eso, porque Pablo, podemos ver que en la vida de Pablo y en la nuestra también, no solo lidiaba con la situación externa, sino con sus luchas más profundas. O sea, Paul Tripp, perdón por la pronuncia, no sé hablar mucho inglés, él escribe un libro que se llama El Sufrimiento y habla de ese campo de batalla interno. Él escribe de esa forma: esta guerra es una batalla por el control de tu corazón. Estamos hablando cuando estamos en medio de las aflicciones. Por el control de su corazón. Dará forma a la forma en que ves la vida y tus deseos, y controlará tus palabras y tu comportamiento. También dice, ya que tus pensamientos siempre preceden y determinan tus acciones, la teología que llevas en los tiempos de sufrimiento y prueba es muy, muy importante. Permítame darte un ejemplo de cómo una mala teología empeora tu experiencia de sufrimiento. Por ejemplo, estoy sufriendo porque Dios me está castigando por mi pecado. Lo que hemos visto de mi esposa. Según nuestra percepción de quién es Dios, nosotros vamos a enfrentar las aflicciones y los problemas y los momentos difíciles. Pablo también tenía una lucha interna. ¿Cómo manejaría esas circunstancias? Es mucho sufrimiento. Pablo no tenía en mente en ese contexto la liberación de su sufrimiento, porque el mismo sufrimiento que estaba pasando avala que no era su objetivo principal. Es como esa opción que nos hablaba, es como si el Señor me libra de una enfermedad muy grave hoy y un segundo después me entero que tengo una peor. O sea, entonces, ¿de qué había sido librado Pablo en ese contexto? Tampoco de ser librado de la muerte. ¿Por qué ¿Por qué digo eso? Si Pablo estuviera pensando en su muerte, recordad que un tiempo después de escribir esa carta, él fue martirizado. Y además, el versículo que sigue lo dice que el Señor lo librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A ver, para que el Señor lo llevara al reino celestial tenía que morir, ¿no? Por lo tanto, no creo que vería la muerte en ese contexto como ser librado de la boca del león, como algo malo en sí, sino pues si hubiese muerto en el tribunal, pues antes estaría con su Señor. Sería una bendición, ¿no? para su vida. Pero en este caso, no creo que tampoco Pablo está hablando de esa liberación. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? En este caso, daré las afirmaciones, pero desarrollaré un poquito más. Pablo lo que quiere decir de ser librado es de la falta de la experiencia de la presencia de Cristo. El ser librado de la boca del león y de toda obra mala quiere decir de ser privado en el proceso de mis aflicciones, de no percibir a Jesús y con todas sus consecuencias. En otras palabras, vivir mis momentos difíciles a través de mis lentes, ver la vida a través de mis ojos. Voy a explicar mejor esos conceptos. Por lo tanto, no creo que Pablo aquí está hablando de algo malo físico en sí, que sería librado, porque su martirio es una de las cosas, como hemos dicho, que avala, que fue o no fue una obra mala que le hicieron a él. O sea, es malo en sí, ¿no? Los versículos nos informan que Pablo
él había visto esa realidad, esa misma realidad, no solo en ese momento que él había vivido, sino que había visto en el pasado. Pablo estaba viviendo esa liberación, pero también que el Señor lo liberaría en un futuro. O sea, Pablo él no habla solo de un momento en específico, ¿no? Entonces veremos en el texto lo que ocurre cuando yo vivo mi vida sin esa perspectiva, sin estos lentes. ¿Cuándo yo vivo así? Pues, perdón que no se ve bien ahí. Cuando pierdo la perspectiva de la presencia y el auxilio activo de Dios. ¿De dónde saco eso? Pero sé que el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Pablo comienza el versículo 17 haciendo un contraste. El contraste es el pero. El pero nos da una pista. Dice, todo lo que viene a partir de ahora está relacionado con lo que él dijo anteriormente. ¿Qué dijo Pablo anteriormente? Que había sido abandonado, que lo habían dado falso testimonio, que lo habían calumniado, que tenía muchos problemas desde afuera, que personas de su propio ministerio lo habían atacado. Pero lo dice y comienza, pero el Señor estuvo conmigo. Dios no es así. Dios no es como tú. Dios no es como yo. Dios es diferente. Y Pablo no solo ve la realidad de Dios, sino que la experimenta, lo fortalece. La presencia de Dios no es pasiva. La presencia de Dios es activa en nuestras vidas. Él no nos informa exactamente la forma en que fue fortalecido, pero sí nos dice que si nosotros vamos a las aflicciones, enfrentamos a las aflicciones, según como yo veo la vida, como yo creo que es Dios, y no por los lentes de Dios, lo más seguro que mi respuesta será contra el Evangelio. Experimentar la presencia de Dios en medio del sufrimiento le dio capacidades contrarias a lo que cualquiera de nosotros esperaríamos de una persona común y corriente. Nuestro mayor problema no son las aflicciones, no son nuestras enfermedades. Nuestro mayor problema es la no percepción de la presencia activa de Dios en medio de esos momentos. Nuestro problema es que no vemos, no notamos la presencia de Cristo. Quizás, como hemos dicho, la teología que tenemos, lo que tengo en mi cabeza fue construida por la cultura. ¿Quién es Dios? Dios no es como yo pienso que soy. ¿Será que Dios está haciendo esto conmigo porque me está castigando? Algunos se acercaron a Cristo y preguntaron, ¿este está así por qué? ¿Quién pecó? ¿Dios lo está castigando por su enfermedad? No entiendes. No entiendes. Tu teología está mal hecha en tu mente, en tu corazón. Esta enfermedad es para que el nombre de Dios sea glorificado. O por otro lado, quizás tenga una buena teología, de verdad, de sé quién es Dios, sé que está compadeciendo conmigo en mi enfermedad, pero a la vez esa teología solamente es una teoría, como ha dicho el pastor. No baja de aquí a aquí, no afecta en lo más profundo de mi corazón. ¿Cuándo vivo como un ateo? Cuando yo quito a Cristo de mí. Cuando yo no percibo la presencia de Dios. Estoy viviendo como un ateo. ¿Qué esperanza hay en medio de la dificultad si Cristo no está? Si no lo percibo. Por lo tanto, haré lo que sea para escapar. Infelizmente, muchas veces estaba hablando con Sergio y Ivana, muchas de nuestras iglesias lo han cambiado a Cristo del trono. Y lo que buscan es solucionar sus problemas. Ponen las canciones, la liturgia de la iglesia está enfocado en lo que Dios puede darme, en lo que Dios puede hacer por mí. Dios puede quitarme o sea, es una lástima. Cuando Sophie, mi hijita, comenzó el cole,
unos abusones comenzaron a pegarle, chiquititas, unos chiquillos. Yo tenía unas ganas de agarrarle y enseñarle, decir, voy a enseñarte cómo se tratan los abusones. Les agarra y, de verdad, una lucha profunda. Hicimos todo el proceso, hablamos con la seño, hablamos con nada, pero seguimos. Y una persona muy cercana a mí dijo, ¿no sería una buena oportunidad para que enseñes a tu hija que Cristo sufrió de forma injusta? No me gustó mucho, pero lo tomé. Tranquilos, que no le enseñé a la niña nada de carácter ni nada por eso. Pero cuando yo soy gobernado por la realidad de la ausencia de Cristo en mis aflicciones, esos serán los lentes por los cuales yo viviré la vida. Yo quité a Cristo, voy a hacer la justicia por mi propia mano. Cristo, Dios, eres injusto que permita que mi hija sufra. Por lo tanto, yo voy a resolver ese problema. ¿Cómo viviré? ¿Incluiré a Dios o viviré según yo, según lo que creo, según mi mala teología? Cristo es Dios con nosotros. No es un dicho, Dios está con nosotros en todas las circunstancias, pero no lo percibimos. Estamos ciegos a esa realidad. Y la consecuencia de percibir la presencia de Dios en medio del sufrimiento obtuvo auxilio en medio de la aflicción. No lo liberó de ellas, sino que capacitó a Pablo para enfrentarlas. Ser librado en ese contexto es ser librado de perder la perspectiva del propósito mayor de mis circunstancias, a fin de que por mí se cumpliera claramente la programación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Ahora bien, si no somos capaces de ver como el punto anterior la presencia de Cristo, perderemos el foco, perderemos el privilegio de vivir el proceso del dolor viendo más allá de mis circunstancias. Nadie que experimenta el Evangelio, que persigue a Dios, transita por el camino del sufrimiento sin un propósito específico. Voy a leerles algo de Piper. Me gustó mucho, les aconsejo el libro El sufrimiento. Dice así: Dios nunca se burla de nosotros en nuestra debilidad. Él nunca minimiza lo que estamos pasando. Él nunca nos da la espalda cuando nos preguntamos qué está haciendo, por qué estamos enfrentando lo que estamos enfrentando. El mensaje es que la gracia de Dios no se trata solo de su perdón pasado y tu esperanza futura, sino también de todo lo que estás enfrentando ahora mismo. Todas las aflicciones de hoy, desilusiones, debilidades, dilemas inesperados y el sufrimiento que resulte han sido dirigidos por su gracia. Bueno, leyendo eso, el pastor me va a tirar de la oreja. Voy a decir una herejía que parece contradecir todo lo que yo he leído hasta ahora. Pensar ahora mismo en tu mayor aflicción. Vale. Por ahí hay cosas que para Dios es más importante que mi dolor. Pero no me tienen sillas ni tomando. Como acabamos de leer, no estoy contradiciendo lo que acabo de leer. Dios sí, no me malinterprete, Dios sí se interesa por nuestro sufrimiento. Dios no disfruta del dolor del ser humano. No es eso. Lo que estoy diciendo quizás es como tienes dos hijos, uno corta un dedo y otro tiene dolor de cabeza. ¿Cuál atenderías primero? Quizás el orden de mis acciones revela el orden de prioridades. ¿Vale? Y sé que puede que no lo vea ahora, porque quien está sufriendo soy yo.
No quiero ser insensible tampoco con el sufrimiento de nadie. ¿Vale? Para Pablo, el propósito principal para su vida era dar a los demás lo que él mismo había experimentado en medio de su dolor. Y que culminaría en una eternidad de disfrute al lado de Jesús. Por lo tanto, para que las personas conocieran la buena noticia, el Evangelio era primordial. Y como consecuencia del dolor eterno que causa a las personas perdidas, el dolor de los perdidos sí es un dolor más importante que mi dolor. ¿Ahora me entendéis? Eso sí vale la pena sufrir. Nosotros teníamos un hámster hace años, antes que Sofía naciera. Se llamaba Benjamín. Duró 2 años como todo animalito de eso, ¿no? Más o menos. Y el hecho es que María, aprovecha que no está, comenzó a llorar. Bueno, mentira, yo también. Yo comencé a llorar y comenzamos a llorar y teníamos un amigo en casa. Fue tragicómico, ¿no? Nosotros lloramos y yo pensé, como vosotros acabáis de reír, está bien, yo pensé que iba a tener la misma reacción, pero me impactó. Martín, un uruguayo, muy amigo nuestro, comenzó a consolarnos. Yo, este tío es raro. Vale, que estoy llorando por él. ¿Por qué Martín, perdiendo su tiempo, intenta consolar 2 amigos? ¿Por qué? Quizá quería que experimentáramos alivio, paz interior. Estuvo dispuesto a sacrificar su tiempo. La pregunta que hago es, ¿qué aspectos sacrificiales veo en mi vida a favor de los no creyentes? En favor del dolor de otros. ¿Será que estamos dispuestos a sacrificarnos a personas que están en aflicción para tener lo mismo, experimentar lo mismo que experimentamos nosotros? ¿Será que estamos dispuestos para que ellos vean, para que tengan un propósito superior a lo que están viviendo, que vean más allá de su circunstancia, de ser liberados quizá de una adicción, de gastar nuestro tiempo, de sacar tiempo, en vez de estar haciendo cualquier otra cosa, de ir a visitar a alguien, de dedicar nuestro tiempo para discipular a alguien? ¿Será que estamos, qué nos falta? ¿Qué es lo que estamos viendo? O mejor, ¿qué es lo que Pablo veía que nosotros no somos capaces, y muchas, estoy hablando de mí, ¿qué es lo que Pablo veía? Que nosotros no somos capaces de percibir, para sacrificarse, para darse a los demás. Yo creo que necesito para tomar esas decisiones sacrificiales. Creo que necesito lo mismo que Pablo. Experimentar lo mismo que él experimentó. Experimentar lo que supera mis circunstancias. Si experimento la compañía de Cristo, experimentaré lo que es diferente. Caminar por medio espíritu. Caminar cuando me duela. Hacer algo por los demás. Tendré otra visión, otras perspectivas. Leeré la vida de una forma totalmente diferente a lo que cada uno de nosotros en muchas ocasiones leemos la vida. Si tengo esa experiencia, no podré querer desear a los demás, no podré desear lo mismo a los demás. O no funcionamos así, cuando nos pasa algo bueno queremos contar a todo el mundo. ¿Qué es el Evangelio sino la presencia de Cristo, el Dios del universo, rescatándonos, recuperando lo que hemos perdido? La presencia del mismo Dios con nosotros. Ver la vida con mis ojos es perder la perspectiva mayor que Dios tiene para mí en medio de mi sufrimiento. Yo siempre tengo ejemplos difíciles que me ocurren. Hace unos meses pasó algo en mi vida que para mí fue muy injusto. Y de verdad fue injusto. Pero
No solo eso, yo no fui capaz de mirar la vida a través de los lentes del Evangelio y respondí también de forma injusta. Si yo vivo mi vida lleno de mí, de mis derechos, de mis opiniones, de lo que yo creo, perderé por completo el sentido de las aficiones. El propósito superior que el Creador del universo tiene para cada uno de nosotros. Hay algo que Dios quiere obrar en mí a través de lo que me está pasando. ¿Hay algo? Vamos a ver un detalle muy interesante. Pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Es interesante que Pablo sanaba a mucha gente. Una pregunta que hago, ¿por qué no sana a Trófimo y lo deja enfermo? ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué Dios no quita a Pablo de su sufrimiento? ¿Por qué Dios no quita a Trófimo de su sufrimiento? ¿Por qué Dios no me quita a mí de mi sufrimiento? Pero la más grandiosa pregunta es ¿por qué Dios no quitó a su hijo de su sufrimiento? ¿Por qué? Estaba en mi tiempo devocional hace 2 o 3 días, fue un momento precioso y es un poquito larguillo, pero me gustaría mucho que comencé a indagar un poco en el sacrificio de Jesús y comencé a escribir algo simple y la verdad muy profundo. Y voy a leer. La persona con más posibilidades de inocentarse que ha existido decide entregarse a las acusaciones, tales como, escucha bien, violador de niños, maltratador. Piense en el pecado que más aborreces ahora mismo. Violar niños, a mí me aborrece. Cristo fue acusado de ese pecado. Ahora piensa en tu peor pecado, en que has hecho en tu vida. También Cristo ha muerto por ese pecado. Él tenía todas las posibilidades posibles de forma argumentativa de escapar de cada acusación. Pero ese medio no era su única forma de escape. De manera violenta, a través de más de 12 legiones de ángeles, podría haberse terminado con la escena. ¿Usted qué cree? ¿Que no puedo pedir al Padre 12 legiones de ángeles? No lo hace. Sino que se entrega de forma voluntaria, sabiendo quién era y sabiendo de todo lo que estaba ocurriendo. Es imposible siendo acusado por delitos de otros. Imagínate en tribunal siendo acusado por el pecado que más aborreces, teniendo pruebas suficientes para liberarte y los mejores abogados, además siendo que tu padre es el juez. Sin embargo, decidirte por no hacer nada y cargar con la culpa de la maldición. Sí, me puedes decir, por un hijo, por una mujer lo haría. Sí, es verdad. Pero jamás haría por un enemigo. Ninguno de nosotros haríamos eso por un enemigo. La Biblia dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora piensa otra vez en tu mayor pecado. Mejor todos tus pecados. Tú eres el enemigo de Jesús. Yo soy el enemigo de Jesús. Piensa un poco más. Si esa verdad no te cabe en el corazón, la profundidad del sacrificio de Cristo estará solo en la superficie. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo se entrega? ¿Para recuperar su gloria? No tiene sentido. ¿Recuperar su omnisciencia, omnipresencia? Todo lo que se había despojado no tenía sentido. Porque lo había tenido en cualquier momento. Jamás podría dejar de ser Dios. O para que tuviera más gloria. No tiene sentido. ¿Qué era tan importante para Cristo para tomar esa decisión? Los evangelios nos informan. El gozo puesto por delante. Cristo se entrega para que viéramos la gloria de su entrega desproporcional. Para que viéramos en el Calvario
una marca distintiva del amor nunca experimentado por los pecadores, el puro amor personificado. Para que nosotros, enemigos, no pudiéramos hacer otra cosa sino caernos rendidos a ese amor no comprendido. Su entrega en el Calvario fue para hacernos participantes del gozo por delante, que nos genera al ver su corazón gozoso rumbo a la cruz. Fue por ti y fue por mí. Cristo lo que estaba viendo cuando fue al Calvario, con el gozo puesto por delante, cuando me imagino, ahora voy a alegorizar un poco, me imagino Cristo viendo el encuentro tuyo y mío con el Padre, esa explosión de gozo que el Padre tiene al ver al Hijo que venció su abandono. Y esa explosión de gozo que hay en el Padre volviendo a recuperar lo que se había perdido en el Edén. Cristo estaba viendo cada uno de nosotros. Pablo tenía un propósito y ese propósito valió la pena. Ser librado en este contexto es ser librado de perder la perspectiva de lo eterno. El Señor me librará de toda la obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. El ejemplo que he dado, yo no tuve presente, cuando yo respondí mal, yo no tuve presente que lo que me estaba ocurriendo no duraría para siempre. La injusticia que me estaba ocurriendo era pasajera. La presencia de Cristo es sumamente superior a cualquier situación difícil. Cuando miramos a Cristo en los evangelios, podemos ver el proceso de su historia. Sin gloria, sin aflicción, no hay gloria. Sin sufrimiento, no hay gloria. Lo que vivimos es transitorio e insignificante, comparado con la gloria del disfrute que nos espera en la eternidad. Lo que nos falta es ver lo que ya tenemos. Voy a pasar ahora un poco rapidito los puntos. Vivir según mis leyes es perder la perspectiva de la centralidad del Evangelio. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a pasar esa cita de Piper, si lo queréis después les envío, ¿vale? Perdón, estoy diciendo Piper todo momento, tengo en la cabeza Piper. Voy a pasar y luego estará a disposición si queréis la cita. Y voy a dar un pequeño paseo en los versículos, ¿vale? Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Mira los verbos. Analiza un poquito. El Señor ha hecho todo. Los verbos señalados son pasivos. Vivir mis aflicciones con esa realidad en mente puede cambiar nuestra perspectiva. Se trata de la gloria de Cristo, de lo que Él hace en nosotros y por nosotros. El Evangelio no se trata de ti. El Evangelio no se trata de mí. El Evangelio se trata de Cristo y de su gloria. Para ello venimos aquí, para eso venimos aquí. Pero lo interesante, ¿qué es ser librado en ese contexto? Perder la importancia de la relación. ¿Qué le importaba a Pablo en medio de ese sufrimiento? También tenía una perspectiva en cuanto a los demás. Podemos leer en los últimos versículos. Saluda a Prisca, están los saludos finales. Patrick, lo he leído, el libro me apasionó, por eso que lo nombro tanto, los aconsejo, ¿no? Dice algo sobre la queja. Si me quejo de la inestabilidad de mi médico, de la falta de atención que recibo de mi pastor y del hecho de que mis amigos carecen de compasión y comprensión, no solo me quejo de esas personas, sino también del Dios que ordenó que todos ellos estuvieran en mi vida. Y mientras más me siento cómodo con la queja como el lenguaje normal de mi vida, es más factible que el estilo de vida de la queja se convierta en una acusación directa contra Dios.
Cada una de esas personas tenía un significado para Pablo. Algunos estaban desde el comienzo de su ministerio. También personas cercanas a Pablo lo habían traicionado, lo estaban criticando, lo habían abandonado. Intentemos meternos en sus pies. Pero sus aflicciones no le nublan de ver las importancias de los demás. En una carta que, escuchar, las cartas no eran como hoy que escribimos con un ordenador, eran con las plumitas esas, era muy costoso. Y él decide saludar a personas. Por más defectos que el pesadito de halago tiene, es necesario. Yo digo pesadito de halago porque yo soy un pesadito con mis pastores y con mis hermanos. Le estoy molestando, sí, los llamo. No existe tal crecimiento o nivel de madurez que se haya alcanzado sin ese factor. El hermanito de halago. Aquel creyente que piensa que es creyente solo en su casa está engañado. Recordad una cosa, tú ni yo somos la iglesia. Eres miembro de la iglesia. Un dedo solo no hace nada. Es necesario roce. Es necesario problemas. Mientras esté en este cuerpo, es necesario problemas. Porque sin aflicción no hay crecimiento. Sin desacuerdo no hay crecimiento. Es necesario. Todos necesitamos de alguien que nos motive a crecer. Que lo ayudemos y que nos ayude a nosotros. Por tanto, ser librado en ese contexto de la boca del león, ser librado de las obras malas, es vivir momentos difíciles viendo lo invisible. Es decir, ser capaz de ver lo que cualquier persona no percibe. Encontrar nuestro gozo en Cristo, en el Dios sufriente en medio de nuestro sufrimiento. El Cristo padeciendo con nosotros, padecer con nosotros. Ay, es bueno. Yo estoy con vosotros hasta el fin. Y una vez más vemos los verbos. El Señor sea con su espíritu. La gracia sea. La próxima vez que podamos ir a la Biblia, mira los verbos. Muy interesante. Nos habla muchísimo. La vida cristiana se trata de Dios y de su Evangelio. La gracia sea con vosotros. Y para terminar, voy a decirles un último ejemplo, me gustan mucho los ejemplos. Habéis notado que amo a mi hija, ¿no? Bueno, cuando Sofía era más chiquitita, nosotros teníamos una casita, voy a mostrarle la casita, esa es la casita. Estaba en su habitación y nos regalaron una cama más grandecita que no podía compartir la habitación en la casita, no entraba. Y mi esposa y yo le dijimos, hija, vamos a cambiar la casita de lugar y vamos a poner en otro lado. Ustedes no saben el llanto, el sufrimiento que tenía esa niña. Y por más que explicáramos a la niña, hija, pero no la vamos a tirar, la vamos a poner en otro lado, desconsolada. Pero les voy a mostrar su reacción después que la montamos en el otro lado. No entendió, ¿vale? De ninguna forma. Mira su reacción. Mira. Hoy no entendemos o entendemos muy poco las cosas feas que nos ocurren. Es verdad, una enfermedad, la pérdida de un familiar, injusticia. A veces vemos injusticias en la sociedad, en todos los niveles, y no podemos hacer nada. Es verdad. Pero así será, multiplicado por incontables veces cuando estemos con nuestro Señor. Así será. No entendemos lo que nos ocurre. Pero a la diferencia de Sofía, que no entendía y no hubo forma,
ahora en el proceso de nuestros momentos difíciles podemos entender parte, podemos experimentar parte de lo que nos espera. Un futuro glorioso, un futuro en plenitud. Lo poquito que Dios nos permite experimentar en medio de las aflicciones de su presencia, eso no es nada en comparación a la plenitud de la eternidad al lado de Cristo. Un futuro glorioso. Que el Espíritu Santo nos ayude a disfrutar de la persona de Jesús, el aquí y el ahora, pero que también vivir a la luz del disfrute pleno de lo que nos espera en la eternidad. Pensar en el aquí y ahora y pensar en nuestro futuro glorioso con Cristo. Solo así hay motivo suficiente que supera y superará nuestro dolor. Amén. Señor, te damos gracias una vez más. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra toca nuestro corazón. Tu palabra penetra hasta el alma y revela nuestras verdaderas intenciones. Una vez más, te pedimos que lo que hemos hablado en comunidad, que en medio de la semana, que en mi vida, que pueda ir cambiando poco a poco, Señor, la perspectiva en cómo te veo a ti y así poder ir cambiando cómo yo veo la vida. Ayúdame a ver la vida a través de tus ojos, a través de la persona más amorosa que ha pisado en este planeta, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.